Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, versículo 4, 7 al 11, vamos a leer. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y nosotros como iglesia decimos, amén. Preste atención a la palabra de Dios. No se distraiga, mi hermano, y tenga presente abierta su Biblia para mirar algunos conceptos claros que vamos a descubrir en esta noche a través de esta lectura. Haciendo una introducción a este pasaje, miramos en los primeros capítulos de la epístola de Pedro, allí en el capítulo 1, el apóstol Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando hablamos acerca de la introducción histórica de este contexto en el apóstol Pedro, dirigiéndose allí a un lugar llamado Babilonia, en el Imperio Romano, no en Babilonia precisamente, sino en el Imperio Romano, una provincia llamada Babilonia. Y él escribe una carta, una epístola, en un momento difícil, donde el Imperio Romano se encontraba bajo un emperador llamado Nerón. Y este imperio, este hombre, había mandado a encender fuegos en diferentes lugares, incendiando la ciudad. Y Roma se encontraba en llamas y había sido devastado la ciudad totalmente. Y no solo era la devastación material, sino también habían sido devastados los templos, habían sido devastadas las estatuas, la cultura de ese pueblo, aún también las ideologías religiosas de ese momento eran causa de mutilación. Y esto había provocado ciertamente una irritación en el pueblo. ¿Por qué? Porque sus ídolos, sus reliquias habían sido tomados por el fuego por medio de este emperador romano llamado Nerón. Y las implicaciones religiosas en ese momento fueron muchas. ¿Por qué? Porque sus dioses habían sido incapaces de salvar esa situación. Y las personas, por supuesto, dioses con minúscula. ¿Se entiende, verdad? De esta manera, las situaciones religiosas se encontraban en una forma de destrucción
e imperaba la desesperanza. La gente se encontraba desahuciada, sin una casa, sin un techo, y muchos habían muerto. Pero saben, Nerón toma como chivo expiatorio, si bien podríamos decir, a los cristianos. Eran odiados los cristianos por estar asociados a los judíos. El odio y ciertamente la hostilidad se apoderó de la sociedad romana. Y saben, Nerón era la persona encargada de esparcir la idea de que los cristianos habían encendido o puesto en fuego la ciudad. Buscaban a quién culpar por esta situación. Y por medio de esta persecución a los cristianos que se encontraban allí en Roma, hubo una gran persecución y fueron todos, por medio de esta persecución, esparcidos, por la cual el apóstol Pedro los llama a los esparcidos de Roma, a los peregrinos. Por eso allí en el capítulo 1, en el versículo 1 dice, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, en Galacia, Capadocia y hasta Bitinia. Los peregrinos. Y de esta manera comienza él su carta hablándole tanto a los judíos como al pueblo gentil. Y realmente esta era la iglesia de ese momento. Era la iglesia establecida que debía llevar las buenas nuevas de salvación. Y el apóstol Pedro en una posición apostolar trabaja con ellos a distancia. Pero el apóstol Pedro en esta primera epístola, tiene una tarea ardua de recordarles cosas importantes, como en esta noche el Señor va a recordarnos a cada uno de nosotros cosas importantes que Dios hace, que ha hecho y también que hará. Amén. Por eso nos recuerda la palabra del Señor la importancia de tener a memoria las grandes obras de nuestro Señor. Y en el capítulo 4, en el cual hemos leído, allá en el versículo 7 dice, sepan ustedes que el fin de las cosas se acerca. Sean pues sobrios y ustedes estén velando en oración. De esta manera, un recordatorio a tener presente de que un advenimiento estaba a las puertas, un advenimiento hay que va a suceder y que debemos estar preparados. Pero antes de hacerles este recordatorio, en el capítulo 1, capítulo 2, 3, ¿no? de la epístola de primera de Pedro, les recuerda acerca de que Dios ha dado salvación a su pueblo y que realmente los ha colocado en un lugar de privilegio, un lugar que aún también tendrán como herencia. Si usted me acompaña en el segundo capítulo de Pedro, allí en el versículo 9 y 10, capítulo 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Dice, son ustedes nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora ustedes han alcanzado misericordia. Les recuerda a los expatriados, a los peregrinos, que son algo especial para Dios. Les recuerda que son nación santa, que son un real sacerdocio, que son un pueblo que Dios tiene como privilegiados. Y les recuerdas también a aquellos que un día no eran pueblo, o sea que no podían alcanzar la gracia de Dios, pero ahora les es permitido acceder
porque han alcanzado misericordia de Dios. Puedo ver al apóstol Pedro de esta manera aconsejándoles y diciendo, miren, observen, tengan minuciosamente cuidado de lo que Dios ha hecho en ustedes, aconsejándoles de la mejor forma. Dice, sepan ustedes que han alcanzado el privilegio mayor que un hombre pueda y una mujer pueda tener, que es la salvación, el perdón de sus pecados. Han sido escogidos por Dios para ser pueblo especial de Dios. Y no es esa la consideración que hoy nosotros debemos reflexionar y traer a memoria de lo que Dios ha hecho. Dios nos ha hecho un pueblo especial para Él. Amén. Somos pueblo de Dios. Ustedes recuerdan muy bien que en la historia esto no podía suceder porque aquellos que eran considerados pueblo de Dios era el pueblo que pertenecía al pueblo judío. Pero vaya condición que ahora Dios reconoce a otro pueblo que es pueblo de Dios, que no son israelitas, pero son reconocidos como partes de los escogidos, y ese pueblo somos nosotros, el pueblo gentil, que hemos alcanzado la misericordia de nuestro Señor y soberano. Saben, solamente por la misericordia de Dios es que nosotros, el Señor nos ha concedido este favor. Pero Pedro se atreve a decir algo más. Dice, ustedes son pueblo adquirido por Dios. Escuche bien, mi hermano, porque muchas veces leemos pero no entendemos lo que leemos. Leemos muy rápido y en nuestra cultura que nos falta lectura. Muchas veces debemos parar un instante para saber qué es lo que Dios nos está indicando. Dice, ustedes son pueblo especial, pueblo adquirido por Dios. O sea, cuando nosotros hablamos de pueblo, estamos hablando de un conjunto de personas en un lugar o en una región, gente común que se reúne, pero después dice, no solamente son gente, sino que es un pueblo, un conjunto de gente que Dios adquirió. La palabra adquirir es comprar para sí. Vaya usted asimilando esta palabra. En el libro de Isaías, no lo busque, dice allí en el capítulo 43, en el versículo 21, dice, este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicaré en él. Es un pueblo que Dios compró para sí mismo, para anunciar y publicar las alabanzas del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben? Solamente hemos dicho por la misericordia y la gracia de Dios hemos alcanzado este privilegio. Ahora en el libro de Tito, allí en el capítulo 2, en el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí como un pueblo propio, celoso y de buenas obras. El Señor nos redimió, pero aún también desea manifestar su gloria en este pueblo. Por eso, como pueblo de Dios, nosotros nos purificamos, nos perfeccionamos en Él a través de la limpieza de la palabra de Dios, porque conocemos que nuestro Dios es un Dios celoso y de buenas obras. Porque como pueblo de Dios somos su posesión, le pertenecemos, somos posesión de Dios. ¿Sabe cómo transmite la versión
o traduce la versión Recobro en este texto de Primera de Pedro 2:9, dice así: ustedes son pueblo adquirido para posesión de Dios. Ustedes son pueblo adquirido para posesión de Dios. Somos especial tesoro para Dios, según Malaquías capítulo 3, versículo 17. El apóstol le recuerda, en medio de una dispersión, en medio de una persecución, lo importante que ellos son. Y nos recuerda a nosotros también en esta noche lo importante que somos para Dios. Nos recuerda y nos anima a cada uno de los hermanos que se encuentran en la ciudad de La Ferrere en este día domingo a tener certeza, certidumbre de que un día nuestra herencia futura estará presente. Tenemos una esperanza viva en Dios. Y esa esperanza no es una esperanza que es fluctuante. Esta esperanza de la vida eterna que tenemos en Dios, que el apóstol Pedro les enseñaba a los dispersos, es también la misma esperanza que tenemos en Él. Una esperanza que es viva, una esperanza que es en una herencia incorruptible, una esperanza que es incontaminada, una esperanza que es inconmovible y está reservada para cada uno de nosotros en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esta es la esperanza que nosotros tenemos los hijos de Dios. Pero también les recordaba, y nos recuerda el Señor en esta noche, que Dios, el Padre, era aquel que los protegía. Porque si usted lee conmigo así en el capítulo 1 de Primera de Pedro, en el versículo 23, Primera de Pedro, 1:5, dice así: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. A ver, usted leyó igual que en mi Biblia. Somos guardados por Dios, por el poder de Dios mediante la fe. Usted como pueblo de Dios tiene la protección de Dios. Tiene el cuidado. El Señor lo guarda. Esto es lo que te recuerda el Señor. ¿Saben? Muchas personas que dicen ser cristianos no creen. Más bien buscan en sí mismo un ángel protector, mientras que como hijos de Dios tenemos al Creador de nuestro lado. Dios es aquel que guarda tu entrada y tu salida. Dios es aquel que acompaña tus pasos en esta vida. Cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, lo hiciste por fe. Y ahora debemos entender que somos del especial cuidado de nuestro Padre Celestial. El apóstol Pedro a distancia trabajaba enseñándoles, exhortándoles: manténganse, conozcan que hay un Dios poderoso que cuida de cada uno de ustedes. Ninguna cosa cae en tierra sin conocimiento del Padre Celestial, porque Él tiene cuidado de ustedes. También les enseñaba y les recordaba que aun cuando pasaran alguna prueba de fe, alcanzarían el propósito de la salvación. Que debían permanecer aún en la prueba, en la lucha, firmes para alcanzar el propósito. Hoy nos recuerda el Señor que permanezcamos firmes en nuestra fe. Alcanzaremos el propósito en Dios, y el propósito es ser redimidos para salvación eterna. Les recordaba también que tengan esperanza, que sean perseverantes en la esperanza, que sean persistentes en el temor de Dios en el tiempo que les tocaba peregrinar. Les recordaba que debían vivir en amor, que lo debían hacer en obediencia a la verdad,
y que debían ser sostenidos por el Espíritu de Dios. Demostrar un amor entrañable. Les recordaba también ser edificados como piedras vivas, como casa espiritual y sacerdocio santo para alcanzar y ser para la alabanza de Jesucristo nuestro Señor. En los primeros capítulos, estas enseñanzas marcaron a muchos de estos peregrinos. El apóstol Pedro les enseñaba a cómo vivir victoriosamente en medio de una hostilidad. Vivimos tiempos difíciles, tiempos que son hostiles, tiempos donde muchos están desesperados, angustiados, que muchos ponen su fe aún también en las cosas efímeras. Hay muchas personas amargadas, hay muchas personas que están tristes, hay muchas personas que tienen una condición de no esperanza. La esperanza se les esfuma de sus manos, porque ponen su confianza en otras cosas. Imagínense usted el apóstol Pedro indicándoles el camino a estos peregrinos que habían sido dispersos, que habían sido separados de su familia. Imagínese usted la condición que estaba por delante en el apóstol. ¿Habrá alguno en esta noche que quiera ser apóstol de Jesucristo como lo fue el apóstol Pedro? ¿Habrá alguno que se levante para decir, yo voy a ser un enviado a los dispersos de la casa de Dios? ¿Saben? Esto eran verdaderos apóstoles, hombres comprometidos con la verdad de Jesucristo. Y no era simplemente un juego, era una responsabilidad por el fuego que ardía en su corazón, por ese fuego que latía dentro de sus venas, por ver tantas personas que aceptaron en su corazón seguir a Cristo, pero ahora se veían en una condición donde eran perseguidos, donde muchos de ellos habían sido mutilados. Y hermanos queridos, esta generación pagó un alto precio, y ese precio que ha sido pagado es para que el Evangelio llegase hoy intacto a nuestras vidas, porque la verdad del Evangelio debía ser anunciada, predicada hasta lo último de la tierra. Saben, mis hermanos, hoy nosotros estamos muy cómodos, sentados, escuchando la palabra del Señor, agradándole al Señor con cánticos hermosos, pero el Señor mira más allá. Si estás en este lugar es porque Dios te está preparando para que salgas afuera. Si estás en este lugar es porque Dios está tocando tu vida a través de la enseñanza de tu palabra para que entiendas que hay un mundo que se pierde sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Si estás en este lugar escuchando la palabra de Dios es para que no vivas una vida cómoda, presentándote todos los domingos. Quizás Dios les mostró a los dispersos que debían superarse en la condición que se encontraban, en el lugar hostil que les tocaba vivir. Hoy, si no tenemos esas condiciones básicas que entendemos que hacen a la calidad de vida, decimos, bueno, pero no tengo para ir a predicar el Evangelio. No tengo tal o cual cosa para movilizarme. Hermanos, son tiempos, sí, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Pero hay personas que necesitan que se les entregue el mensaje del Evangelio y están a la vuelta de tu casa. Y muchas veces, tristemente, damos lugar a esas cosas. ¿Por qué? Porque no vivimos la experiencia que la iglesia de los orígenes vivió. No vivimos la experiencia de que aun cuando la hostilidad era mucha, ellos se sobreponían a esa situación, a esa circunstancia, y aun cuando había desesperanza, corrían a través del anuncio del Evangelio. Decía, tiempos difíciles que nos toca vivir. ¿Qué necesitamos hoy en día para nosotros vivir una vida victoriosa? Quizás te compres un libro
donde te enseñe a ser victorioso. Quizás te compres un manual donde sepas cómo activar tu fe. Quizás te compres un manual de guerra espiritual para sacar a todas aquellas cosas que te molestan a tu alrededor. Quizás puedas hacer tu propio manual y de una forma didáctica comenzar a trabajar en las áreas que te son difíciles. O buscar quizás algún libro que te hable de autoestima, de proyectos, de visiones. Y todo parece muy agradable. Hoy tenemos todo al alcance ese tipo de material. Pero sin embargo, la sociedad vive en esta condición. Amargura, tristeza, sin esperanza. Y aún muchos que dicen confiar en el Señor, no confían en Dios. Lo hacen simplemente con sus labios. Proclaman al Señor, pero su corazón está lejos de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros debemos confiar en el Señor. Nuestra confianza debe estar colocada absolutamente en el Señor. Estos hombres y estas mujeres, mientras que trabajaban, avanzaban, eran dispersos, tenían confianza en el Señor, pero aún tenían confianza en la segunda venida de Jesucristo, que vendría a buscarlos y los quería ver activos, los quería ver forjados en la fe, esperando como buen obrero. Espera a su amo y su Señor. ¿Cómo estás esperando la venida del Señor? ¿Cómo estás esperando? Tranquilo, espaciado, esperando los tiempos de calma, de prosperidad y de paz. ¿Saben? Estos momentos difíciles que nosotros hoy nos toca vivir como nación, donde quizás la economía está tambaleante y muchos ponen su confianza en otras tantas cosas, hace muchas veces que sea un tiempo oportuno para que el Evangelio sea predicado. Los hijos de Dios podemos vivir en medio de un mundo hostil. Los hijos de Dios podemos superar toda condición de aflicción. Podemos, hermanos, seguir evangelizando al mundo en este tiempo de dificultad. No nos frena porque sabemos que el Señor nos da la fuerza para levantarnos con nuevas fuerzas cada mañana. Debemos buscar la fuerza del Señor. No nos puede parar. Como creyentes, ¿saben, hermanos, que continuamente estamos siendo expuestos al sistema del mundo que está gobernado ciertamente, este sistema, por Satanás, y es el príncipe de este mundo? ¿Usted espera mejoría? ¿Usted espera realmente que las cosas cambien? Días atrás una persona me decía, lo interesante sería que el presidente sea cristiano, que de esa manera muchos podamos sumarnos. Y para información suya quiero decirle que aunque un presidente sea cristiano, las estadísticas dicen que no es bueno. Todos faltan al consejo, todos faltan porque son de origen. En nuestra naturaleza no hay cosa buena, todo es corrupción. Y aún los que llegan a los lugares especiales de preeminencia son conducidos. Pero sí, el Señor nos enseña que nosotros debemos estar en la oración, en la búsqueda de orar por nuestros presidentes, de orar por aquellos que nos conducen, de ser parte de una acción que pueda ayudar. El sistema de este mundo se encuentra bajo el dominio de Satanás. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? El propósito de Satanás y sus demonios, ¿no?, es siempre desacreditar a la iglesia, siempre destruir la credibilidad de la iglesia, siempre Satanás y sus secuaces borrar la integridad de los creyentes. Ese es el propósito de Satanás.
Una manera que los espíritus operan es con aquellos cristianos que también, que su vida no es coherente con la palabra de Dios. ¿Sabe qué hace Satanás? Los expone a tentación. Y lo hace delante de los incrédulos para demostrar lo falso que es la iglesia. Y aún más, hay muchos que se agregan, diciendo que es verdadero, pero sigue siendo falso. O sea, el concepto de Satanás es de sacar crédito a la iglesia y aún así sumar cantidad de personas. Pero nosotros los cristianos verdaderos, los hijos de Dios, lo que tenemos a Cristo en nuestra vida y que le hacemos parte de nuestra vida, debemos, hermanos, a través del consejo del apóstol Pedro, permanecer firmes. Permanecer firmes, no obstante lo que suceda. Aun cuando el enemigo se levante en contra, debemos nosotros vivir una vida consagrada, santa, para hacer callar a la voz del enemigo y a los críticos que se levanten alrededor nuestro. Lamentosamente en este tiempo vemos personas que se suman. Y bueno, si algo puedo hacer, me decía una persona que se dice ser cristiana días atrás y lo compartía en la clase de seminario. Dice, bueno, pastor, dice, pero ¿sabe qué? Dice, lo que está haciendo la presidenta está bien. No hacemos política en este lugar, ¿verdad? Pero dice, lo que está haciendo está correctamente bien. ¿Sabe qué? Déjela, porque todavía no me jubilé. No importa lo que haga mal, no importa lo que suceda, mientras tanto que yo esté bien, mientras que yo me engorde perfectamente bien, puede pasar lo que quieran. Así está nuestra sociedad. Cada uno piensa para el bien propio. Cada uno piensa para sí mismo. Y este es el engaño de Satanás. Es el engaño que ha traído para obstruir, para derribar, para quitar la veracidad del Evangelio, la integridad de los creyentes. Hermanos y hermanas en el Señor, permanezcamos firmes en esta verdad que el Señor nos ha encaminado, en este camino, aun cuando te sientas que sos un peregrino, que estás vagando y yendo en contracorriente, sepas que tu Dios y mi Dios está de nuestro lado. Él está como poderoso gigante alrededor nuestro. Y si buscas un consejo sabio de Dios, no decidas por un libro de autoayuda. No decidas por libros que puedan enseñarte algún concepto. Decide por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Me hice una pregunta a mí mismo y decir, Señor, ¿cómo puedo yo lidiar? ¿Cómo debemos nosotros como cristianos lidiar contra la enemistad? Porque todos tenemos enemigos, ¿verdad? ¿Usted tiene enemigos? ¿Seguro que no? Algunos dicen, yo duermo con mi enemigo. Todos tenemos de alguna que otra manera algún enemigo. Y muchas veces son los más cercanos. Pero quiero decirte, hermanos, que Jesucristo venció en la cruz del Calvario al enemigo que asediaba su alma. Y Jesucristo es aquel que a nosotros nos da la victoria en medio de un mundo que está desarmado, que está en problemas y que está hostil. O sea, para ser victoriosos como hijos de Dios, nosotros tenemos que incluir a Cristo en nuestra defensa y en nuestra protección. Cuando usted se encuentra desprotegido porque no le da lugar a Cristo en su vida, allí es un blanco perfecto para que el enemigo de nuestra alma lo destruya. Usted le da lugar, espacio para que él haga todas sus maquinaciones.
Como hijos de Dios, nosotros debemos darle el espacio a Cristo en nuestra vida, tener siempre presente y tener la mente de Cristo. Cada momento debemos consagrar a Dios, cada minuto de nuestra vida. El día de ayer estábamos en una reunión y me sorprendió algo lindo, de una persona que dijo: yo aún en mi relación sexual marital con mi esposa le pido a Dios que sea favorable. Qué lindo es incorporar a Dios en todas nuestras acciones. Pastor, ¿hasta tal punto? Claro que sí, ¿por qué no? Si Dios está siempre en medio, ¿acaso no es el dueño, esa tercera persona que se coloca entre medio de la esposa y el esposo? No es un intruso, es el amo de nuestra vida. No es el pata de lana como muchos lo llaman. Dios está en medio de nosotros. Si le damos el espacio, el lugar, cuando decidimos consagrar nuestra vida a Dios, cada minuto de nuestra vida, lo colocamos a Él en el primer lugar, no mirando como mira el mundo, más bien miramos con los ojos de la fe. No podemos mirar como mira el mundo. Che, ¿sabés que está mal la cosa, Me dijeron que la bolsa va a subir, que va a bajar. Y nosotros también nos colocamos y subimos y bajamos. ¿Sabés que la cosa no va para bien, Mirá que se viene negra. Por las dudas, hace algo, buscá. Movilízate. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor ante momentos hostiles, momentos difíciles y momentos donde nosotros debemos superar y saber que aún cuando estamos con enemistades, el Señor libra nuestra vida de esas condiciones? Primera de Pedro capítulo 4, 7, nosotros hemos leído allí en la palabra y dice: sean ustedes sobrios, velad en oración. Miren esto, ser sobrio, la palabra sobriedad, primera condición para ser victorioso en Dios y que nuestros enemigos sean colocados debajo de nuestros pies. Sobriedad viene de la palabra griega que significa sofroneo, significa tener una mente que es cabal, una mente que es sana, ser moderado, ser prudente y estar cuerdo. Sobrio, tener una mente sana, ser moderado, ser prudente, no hagas cosas alocadas. No te decidas rápidamente diciendo: bueno, está bien, listo, vamos, hagamos esto. No, tómate tu tiempo para pensar. Tener una mente equilibrada, tener la mente de Cristo, involucrar al Señor en todos los aspectos de tu vida para que Él te pueda ayudar en todas las decisiones que emprendas. Después dice: sean sobrios ustedes, y dice: velen. La palabra velar viene del griego que se traduce nefo. Significa también mantenerse sobrio, mantenerse constante. Mira esta palabra, constante. Después dice vigilante, despierto, levantarse del sueño. Eso significa la palabra velar. Sí, estás velando, bueno, sí, Señor, un poquito más. Y duermes. Alguien me dijo una vez, dice: mire, pastor, dice, yo ayuno y oro al Señor, pero dice, cuando me cuesta levantarme, dice, y ¿sabe qué? A la noche, en vez de levantarme a orar, yo me quedo en la cama, pero dice, estoy de pie, dice, porque mi corazón está de pie. No. Tenés que levantarte, ponerte de pie, porque eso es un acto
de estar velando. Yo siempre le he contado a la congregación que cuando hacía el servicio militar en una vigilia de la noche haciendo guardia, me quedé dormido. Y puse mi casco y mi fusil entre mis piernas y cuando sentí un ruido me desperté y en ese momento tomé mi fusil y le di la voz de alto y veía que dos ojitos estaban caminando por ahí y dije, le di otra vez la voz de alto, no me escuchó, agarré y disparé. Y cuando disparé, no, un perrito que había andando por ahí, ¡plup! No me encontraba velando. Y ahí sucedió que después, a través de lo que sucedió en esa guardia, estuve 3 días preso, pero no por la causa de Cristo. Queridos hermanos, un instante de nuestra vida no velando en el Señor puede causar muchos inconvenientes. El velar es estar levantado, estar en pie, mantenerse despierto, mantenerse vigilante, levantando y quitando ese sueño que es el letargo espiritual. Es colocar una guardia especial en el cuidado de las cosas que Dios puso a tu lado. Saben, muchas personas cristianas buscan siempre el concepto de la unción, del poder manifestado en la congregación y con eso simplemente ellos deciden vivir su vida cristiana esperando alguna aspersión, algún mover de Dios, mientras que el Señor nos llama a que nosotros seamos vigilantes, estar en el consejo de Dios, levantarnos, ponernos en pie, tener una mente constante en la sabiduría de Dios, ser discretos, ser prudentes, ¿no? Pero luego dice no solamente velar, no solamente sobrios, usted me está entendiendo, ¿verdad? Amén. Sino que ahora dice, ustedes sean sobrios, velen, pero dice háganlo en oración. Y es otro condimento. La oración proviene de una palabra que se llama proseugé, que significa realizar ferviente peticiones a Dios, pedido, ferviente oración, hablar con Dios. Pero también hay otra palabra que significa suplicar, adorar, pedir. También significa prestar atención, oír, servir y también adherirse a. Eso significa la palabra oración. Yo les voy a resumir en pocas palabras estas 3 palabras, sobrio, velar y en oración. En el resumen decimos, seamos prudentes con una mente sana, manteniéndonos constantemente en lo que profesamos, despiertos, en postura de pie, hablando con Dios, adorándole por lo que Él es y prestando atención y sirviéndole. Estas 3 palabras son resumidas de esta forma. Que nos pongamos en pie, que le prestemos atención, que le sirvamos al Señor, que seamos prudentes con una mente sana. Versículo 8 del capítulo 4. Y ante todo, tened en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Usted diferencia lo que es de ser ferviente a ser tibio? ¿Usted diferencia lo que es tener un fervor, un anhelo, un deseo profundo de decir, bueno, está bien, hagámoslo porque lo tengamos que hacer? Sucede en este tiempo, hermanos, que la frialdad de la iglesia trabaja con un estado de inconsecuencia. Decimos y nos recordamos, los tiempos antiguos eran buenos,
porque ahí sí veíamos personas que eran fervientes. Ahí sí el Señor derramaba de su Espíritu Santo. Ahí sí las cosas se movían de otra manera porque fulanito de tal hacía tal cual cosa. Fulanito de tal sí tenía la unción derramada. ¿Y qué hay de nosotros en este tiempo? ¿Qué hay de nosotros que debemos colocarnos como proclamadores de su gloria? ¿Qué hay de nosotros que cada uno es el Señor nos ha colocado en un lugar específico para que llevemos y anunciemos de sus virtudes, de su gracia, de su amor? ¿Acaso no cae sobre tu vida esta gran responsabilidad que Dios ha colocado para que no calles? ¿Acaso el Dios que creemos ha cambiado? Dios no ha cambiado, Dios permanece y permanecerá igual para siempre porque Dios es eterno. Los que cambiamos somos nosotros. Determinamos para nuestro consejo lo que nos parece bien. Y aún muchas veces nos cuesta escuchar la voz audible del Señor. Aún muchas veces decimos ser fervientes cuando simplemente cumplimos con una perspectiva que es nuestra. Ya cumplí, ya realicé, hice tal o cual cosa, con eso me alcanza porque ya estoy en paz para con Dios. Dice, ustedes tengan ferviente amor para que por el amor que ustedes tienen, puedan ustedes cubrir multitud de pecados. O sea, el verdadero ejemplo que nosotros tenemos acerca de este amor que cubre multitud de pecados, los tenemos en Jesucristo nuestro Salvador, quien es la piedra angular colocada para que nosotros nos fundamentemos y edifiquemos sobre Él. ¿Me está entendiendo, mis hermanos? Amén. El amor que cubre pecado y multitud de pecados es el ferviente amor. Ahora, la palabra ferviente, que nos transmite la palabra del Señor, es extender el amor de Dios. Fervientemente a otros, esforzándonos nosotros, dando prioridad a lo espiritual en el amor al prójimo. Aún cuando se reciba también de la otra parte ingratitud, dureza, rigidez, hostilidad. Ferviente amor es entender lo que Pablo dice allí en 1 Corintios capítulo 3 en el versículo 4. Dice, el amor es sufrido. ¿Usted ama a su hermano? Sepa que el amor no es, ay, qué lindo que te ves, qué bueno es estar con vos, me agrada estar en la fe compartiendo la gracia del Señor. No, el amor que es sufrido, el amor que extendemos, es ese amor que Dios demanda de nosotros como un amor que sea ferviente, que tenga esa condición de extender. Y saben, cuando yo meditaba sobre esta palabra, vino a mi mente el acto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que Él fue colocado en una cruz con sus brazos extendidos. ¿Sabe qué significa eso de extender sus brazos? El amor que Jesucristo tuvo por vos y por mí, que Él extendió para cubrir multitud de pecados, para que nosotros seamos redimidos de la maldición que pesaba sobre nosotros. Cuando vos ves al Cristo crucificado y con sus brazos extendidos, ahí está el amor ferviente de Dios extendido para vos, mi hermano, porque te escogió para que seas un redimido de Jehová, para que seas un especial tesoro para Él. El amor que cubre multitud de pecados es sufrido. Filipenses capítulo 2, 1 al 4 dice, nada ustedes deben hacer por vanagloria, sino estimando a cada uno como superiores
a Él mismo. Mire cómo es el amor. No, pero yo te amo, Pastor Miguel, pero recordate que algún día hice tal y cual cosa. ¿Eso no es amor? El amor no mira para tomar gloria para sí mismo, estima al otro por superior. El amor que el Señor nos habla es que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal, entrañablemente, y dice de corazón puro. Ahora dice entrañablemente, pero le agrega otro, el apóstol Pedro, qué sabio, ¿verdad? Diciendo, tengan ustedes un corazón que sea puro. Qué lamentable es muchas veces no tener sinceridad. Qué lamentable es que digamos que amamos a nuestro prójimo, pero lo hacemos con nuestro corazón diciendo, bueno, está bien, ya va a pasar. Con un corazón retorcido, con un corazón no purificado por la palabra. Eso no es amor, mis hermanos. El verdadero amor es puro. Se entrega incondicionalmente en los brazos del Señor y de esa manera podemos nosotros caminar en la verdad de su palabra. De esa manera podemos agradar a Dios, amándonos los unos a los otros con amor fraternal, entrañablemente, con un corazón puro. Dígame usted, ¿quién puede amar de esta manera? Solamente aquellos que han sido purificados, que han sido lavados por la sangre de Cristo, han lavado sus vestiduras por la obediencia a la verdad de Jesucristo mediante el Espíritu de Dios. Solo los salvos pueden amar y extender el amor de Dios. Solo los salvos pueden extender con amor entrañable el amor de Dios. Vaya conmigo al libro de Romanos, por favor. Romanos 12. Romanos 12, 9 al 13. ¿Lo tiene? Dice, el amor sea como sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre todos vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, y no sean sabios ustedes en vuestra propia opinión. ¿Quiénes pueden amar de esta manera? ¿Cuánto consejo nosotros encontramos en la palabra del Señor? ¿Cuánto consejo el apóstol Pedro extendía a los esparcidos? Y el consejo que hoy el Señor nos da, que amemos, hermanos, con amor entrañable, que amemos con amor fraternal, que vivamos mediante la obediencia a la verdad y mediante el Espíritu, que podamos realmente poner en práctica toda la veracidad de su palabra y de esta manera así poder cubrir multitud de pecados. ¿Saben? Esta palabra cubrir, así en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 5, encontramos este pasaje tan importante, medular,
¿verdad? Importante en su esencia. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Allí nosotros cubrir de Dios para con nosotros. Cubrir, Él nos cubrió con su amor, aun cuando nosotros éramos pecadores. ¿Está conmigo? Y de esa manera entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, o sea, pagó un precio para redimirnos de toda condenación. Esto es lo que Dios hace para con el hombre. Pero ¿qué hay de nosotros cristianos para con los otros? ¿Podemos nosotros cubrir multitud de pecados? Claro que sí. En el acto de cómo nosotros cubrimos, lo hacemos con un corazón puro, dijimos. La palabra cubrir se traduce de esta manera: ocultar o pasar por alto. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Pasó por alto nuestra condición de pecado. ¿Lo cubrió o no lo cubrió nuestro Señor? Cubrió nuestros pecados. Y de esa manera, ¿saben? Él nos otorgó amplia libertad para acceder al trono de la gracia de Dios. Ahora, esta enseñanza de cubrir multitud de pecados no suprime la disciplina de alguna persona, de algún miembro de la iglesia que sigue perseverando en el pecado y no se arrepiente. Porque nosotros no estamos en el cohecho de cubrir una actitud pecaminosa. Lo que sí el apóstol da a conocer es que cuando un cristiano que siendo agredido en su contra, escuche bien esto, un cristiano que siendo agredido en su contra pasa por alto los pecados del agresor, éste debe estar siempre dispuesto a perdonar. De esa forma, nosotros cubrimos multitud de pecados. Alguien que te agrede y vos determinás decir, yo te perdono. ¿Recuerdan las palabras de Jesús a Pedro? Jesús le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano? Y Jesús, ¿qué le dijo? 70 veces 7. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. O sea, todas las veces posibles que puedas perdonar a tu hermano por esa condición de agresión, de pecado, cuando eres agredido por otra persona que está en tu contra, y tú dices, como decía Esteban, Señor, no le inculpes este pecado, estás cubriendo multitud de pecados. ¿Se entiende? Para finalizar en esta noche, vaya conmigo nuevamente al capítulo 4, versículo 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué don ha recibido de Dios usted? ¿Ha recibido algún don? Seguramente, no voy a hacerle levantar la mano, pero Dios ha repartido dones a los hombres, ¿verdad? ¿Cómo nosotros debemos usarlos? ¿Deben estar colocados los dones delante de la palabra de Dios o deben ser utilizados para la edificación de la iglesia? ¿Para qué nosotros debemos ministrar en los dones del Señor? Y también preguntarnos cómo nosotros debemos ministrar. El apóstol Pedro a los dispersos les dice, si ustedes han recibido algún don, si ustedes ministran a otros, sean ustedes buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios que es dada a la iglesia. ¿Cómo usted realiza? ¿Cómo se dispone? ¿Sabe usted que Dios ha repartido dones? ¿Es usted una persona que administra bien las cosas de Dios? ¿O simplemente deja que otros hagan? Si usted lo hace, hágalo con una conciencia clara, hágalo teniendo presente que usted administra las cosas de Dios. Nosotros simplemente somos mayordomos de lo que el Señor nos ha entregado. No somos los dueños. Nos apropiamos muchas veces diciendo aún también, ¿a dónde vas a la iglesia? Yo voy a la iglesia del pastor Daniel Alfano. No es mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo, la que Él compró con su sangre, hermanos. ¿Amén? ¿Sí o no? Es la iglesia de Jesucristo, no es mi iglesia. Cuando nosotros ministramos el Señor, lo hacemos para que el nombre de nuestro Señor y nuestro Dios sea glorificado. Para que la gloria no sea para nosotros, sino que la gloria sea para Dios. Mis queridos hermanos, decirles en esta noche, a través de esta enseñanza y esta predicación de la palabra, que mires tu condición. Yo miro mi condición. ¿Estás fervientemente velando, siendo sobrio en oración? ¿Estás siendo prudente en una forma sana, manteniéndote constantemente en lo que profesás en tu fe? ¿Estás despierto, colocado en pie, hablando continuamente con Dios? ¿Le adorás a Él por lo que Él es? Que tengas esta reflexión en esta noche para que realmente el amor de Dios pueda ser transmitido, extendido, que pueda ser ese amor de Dios ferviente que pueda cubrir aún multitud de pecados como Cristo lo hizo por nosotros. Amén.